Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al módulo 23. ¿Qué te dijo Estamos así ya tu papá? iniciando ¿Qué? nuestra tercera ¿Que me semana. había llamado o qué? Estamos iniciando ya nuestra tercera semana correspondiente a la unidad 3, denominada las tecnologías emergentes en la administración y la gestión, donde el propósito principal de esta semana es el uso e implementación de las tecnologías emergentes en la resolución de problemas, como a través de la elaboración de un diagrama de Gantt y de análisis de los escenarios. Que estas van a ser nuestras actividades que vamos a estar trabajando en la fase 5 y fase 6. Bien, retomar un poco de información de las sesiones pasadas y de las retroalimentaciones que se han visualizado, y es muy importante. Ya estamos ya en nuestra tercera semana, una semana ya menos a la cuarta semana, semana final. Sin embargo, otra de las semanas importantes para la realización de nuestras actividades. ¿Por qué? Esta semana tiene un impacto correlacionado con la semana antecesora. Esto es decir, si las actividades de la semana pasada no salieron correctamente, automáticamente las actividades de esta semana van a impactar sus calificaciones si no se corrigen las actividades de acuerdo a las retroalimentaciones mencionadas dentro de sus trabajos. Como que veíamos la importancia que deben de tener las actividades y las tareas, que deben de estar redactadas con verbos en infinitivo. Desde semana 1 se ha venido haciendo hincapié en mucho esta parte de la metodología de Bloom, que semana tras semana íbamos a estar trabajando nosotros con esta metodología, con verbos que terminan en ar, er, ir. Por ello, es muy importante para aquellos estudiantes que no tienen la posibilidad de accesar a estos espacios y que puedan visualizar posteriormente los espacios para el aprendizaje, tengan la opción de corregir sus retroalimentaciones o sus trabajos para cumplir con los aprendizajes esperados. De igual manera, otro punto importante: cada uno de los recursos que nosotros utilizamos para la elaboración de un proyecto son necesarios. No hay un recurso que tenga mayor peso o mayor validez que otro. Cada uno de estos va de la mano para poder realizar un proyecto de investigación de cualquier índole. No podemos nosotros, como evaluadores de proyectos, hacer alusión de recursos que ya tenemos. O sea que yo, dentro de una tabla, va a ser muy sencillo que yo coloque no aplica, no lo necesito, ninguno, dejar espacios en blanco, porque es fácil. O sea, realmente, entonces, ¿qué aprendizaje esperado estaría yo teniendo si se me facilita ponerle a todo no aplica, no aplica, no aplica? Recurso financiero, no estoy tomando a consideración lo que se menciona dentro de los espacios. Recordemos que el recurso financiero, al ser uno de los elementos también importantes dentro de un proyecto, es la suma de todos los recursos multiplicados por la temporalidad del proyecto. Esto es decir, es la suma del recurso material más el recurso tecnológico más el recurso humano multiplicado por la cantidad de meses que es nuestro proyecto social. Que proyectos sociales, como bien determinábamos, van de mediano a largo plazo. No hay proyectos sociales que nosotros podamos difundir o realizar en un corto plazo, porque estos requieren de gran esfuerzo y de grandes tiempos. ¿Desde dónde radica la importancia entonces de por qué definir un proyecto social a mediano o largo plazo? De la palabra concientización. Realmente concientizar es una palabra que requiere de grandes tiempos y grandes esfuerzos, porque trabajamos con una demografía de población. Por ello, desde semana 1 se hacía el hincapié de conocer esa demografía de población y para todos los estudiantes aterrizar proyectos. Sin embargo, siguieron trabajando con proyectos estatales, nacionales. Entonces, todo esto impacta también en la parte de los recursos. A estas semanas que estamos ya trabajando, vamos a ver de igual manera la importancia ahora de los responsables de actividades y tareas. Como pueden ver en la tabla actual que van ustedes a realizar, se llama tabla de 7 elementos. Esa tabla de 7 elementos constan con otros elementos esenciales adicionales de los anteriores que ya se habían trabajado, como lo son las actividades, como son las tareas, como son los recursos. Vamos a ver ahora la parte de fechas de inicio, fechas de conclusión, tiempos totales por actividad y tarea. Y adicional, si pueden visualizar, ya no tenemos la columna de recursos humanos, sino ahora se llama responsable de actividades y tareas. Dentro de esta columna de responsables de actividades y tareas ya no se coloca una persona con conocimientos en el área administrativa. Ahí ahora se va a colocar el perfil, por eso dice responsable. Lo que se va a colocar son los perfiles.
administrador, líder de proyecto, gerente de proyecto, auxiliar administrativo, auxiliar de informática, técnico de informática, comité vecinal, lo que ustedes hayan realizado en su fase 4. Eso va a estar determinado dentro de esa columna. Entonces es muy importante que nosotros podamos distinguir la diferencia que existe entre un recurso humano y un responsable de actividad y tarea. Aquí ya va en la parte más dinámica. Estamos entrando, de hecho, a la fase dinámica del proceso administrativo, la cual es la etapa de control. Esa etapa de control vamos a determinarla con tiempos acordes a un proyecto social. O sea, es decir, que la distribución de las tres etapas que dice fase inicial, fase de desarrollo y ahora se llama fase de ejecución, debe de haber una sumatoria de no menor a 6 meses, porque entonces estaríamos hablando de que el proyecto no es viable y automáticamente vamos a ver que ya no es factible de realizar. Entonces sí va a ser muy, muy importante que la distribución de los tiempos sea mayor a 6 meses dentro de las tres etapas. Es decir, que la sumatoria total, yo tenía que mi objetivo general lo planteé a 12 meses, pues 12 meses los debo distribuir dentro de esas tres etapas. ¿Cómo? Vamos a hacer fechas estimadas, hablando de que estamos iniciando la semana el día 29 de julio y esa semana termina, pues posteriormente termina el 4 de agosto. Sin embargo, a partir de esta fecha nosotros podemos establecer fechas acordes a lo que estamos trabajando. Nos estamos hablando desde julio, 31 de julio en adelante y tomar fechas del 2025 para que tengamos un sistema del diagrama de Gantt de manera acorde a nuestra fase. Bien, otro punto muy importante para esta semana es los informes de reflexión. Este punto de los informes de reflexión se ha tornado un poco riguroso con respecto a las instrucciones solicitadas. Recordemos que una de las partes que el estudiante debe de realizar al momento de ingresar a cualquiera de sus actividades es la lectura y la reflexión de las instrucciones. Realmente cada una de las actividades, de las tareas, de los foros de clase, de los foros de debate, los foros de dudas académicas, tienen sus instrucciones precisas. Y en esto no recalco la parte del informe de reflexión debido a que tiene una evaluación, tiene una ponderación. Si nosotros, por ejemplo, al final de todo, realizamos, entregamos las actividades, pero no participamos en los foros de clase, no hicimos los informes de reflexión, todo esto se pondera y todo esto se suma para dar la calificación final. Es decir, esto va a impactar en su promedio final. Entonces, si hay alumnos a lo mejor todavía están a punto de pasar con un promedio de 60, pero no están cumpliendo con los foros de clase, no están cumpliendo con su promedio de reflexión, pues el sistema lo que va a hacer en su momento es distribuir los puntos y van a entrar a otro proceso que es la repetición del remedial, del recursamiento, perdón. Entonces, cuando entramos ya a la repetición del recursamiento, ya es un poco más riesgoso el hecho de ya no tener el acceso, lógicamente, a un certificado de preparatoria. Por eso es muy importante que nosotros, o ustedes como estudiantes, tengan esa opción y que en su momento, como lo hemos visto desde semana 1, si tienen alguna duda relacionada con las actividades, con las tareas, estamos a disposición en la plataforma. El ADC les da las direcciones de módulo en las que les explica de igual manera puntos importantes sobre qué es un colaborador, sobre la importancia de las etapas de organización, y el asesor virtual lo que hace es profundizar los temas para que ustedes puedan conocer a detalle qué es lo que se va a realizar. Sin embargo, muchas de las funciones que nosotros tenemos como asesores virtuales es simplemente el dar los temas y que ustedes como estudiantes pregunten las dudas que tengan ya puntuales de su trabajo. Ahora bien, una vez que ya concluyamos la semana 3, ya viene nuestra semana final. Por eso es muy importante que ya empiecen a visualizar las correcciones de la retroalimentación, porque la última semana, al denominarse semana de integración de saberes, en esta última semana vamos a hacer una construcción web donde vamos a utilizar información de las que seguimos trabajando y esta ya debe de estar corregida, porque su nombre, como lo nomencla la última unidad, es integración de saberes. Para esta semana ya el estudiante debe de conocer la estructura correcta que debe tener un proyecto a través del proceso administrativo.
Entonces, sí es muy importante que hagamos estos pasos para que podamos cumplir con esta semana. Aún estamos a tiempo de amortiguar las calificaciones, aún estamos a tiempo de poder culminar con éxito el módulo 23, a lo que les invito. Bien. Esta frase nos dice, cuida los pequeños detalles, un pequeño agujero puede hundir un gran barco, perdón. Esto lo dice Benjamin Franklin. ¿Por qué la importancia que les decía sobre esta frase? Realmente cuando, por ejemplo, dentro de una construcción, el albañil, vamos, por eso existen diferentes carreras, tenemos ingeniería, arquitectura, albañiles, maestros de albañil, pero ¿cuál es la diferencia que un maestro de albañil, un albañil o un arquitecto puedan determinar la construcción de su casa? El albañil va a hacer la construcción a lo que él aprendió. El maestro de albañil te va a dar los puntos sobre un croquis que no tiene detalles, que no está bien cimentado. El arquitecto te va a dar exactamente los materiales que necesitas para poder realizar una construcción de manera firme, una construcción en la que no haya agujeros, en la que no haya socavones, en la que no haya puntos débiles dentro de un muro. ¿Qué pasa a veces cuando realmente tenemos la debilidad en un muro? Empiezan a ver los famosos llovederos que son goteras, empieza a filtrarse el agua y entonces toda la inversión que realizamos se pierde. Lo mismo sucede, por ejemplo, con un barco. Lo mismo nos sucede con un proyecto. Si nosotros no gestionamos correctamente cada uno de los recursos que se necesitan para un proyecto, lógicamente el proyecto no tiene esa base sustentable para poder determinar ni la viabilidad ni la factibilidad y posteriormente no va a ser rentable. Entonces, todo esto es muy importante porque va de la mano. Realmente todas estas definiciones, todas estas palabras tienen un nacimiento con la relación de decir cómo voy a gestionar mi proyecto, de qué manera lo pienso llevar a cabo, con quiénes lo pienso realizar. Que nosotros en los recursos humanos no hayamos colocado o no hayamos gestionado correctamente el recurso humano va a impactar. Por ejemplo, que yo haya determinado que con tan solo 2 perfiles voy a poder resolver un proyecto que tiene una demografía de población alrededor de 1000 personas, no es viable. Porque ¿cómo le voy a hacer para atender a toda una población si yo no cuento con todo el personal requerido para poder elaborar el proyecto? Ah, es que yo pensé de esta manera, sí, es correcto. Hacemos un análisis reflexivo. Parte de esto es que el estudiante investigue en otras fuentes, por eso precisamente la investigación es la madre o es la naturaleza de los proyectos de investigación. Precisamente el que nosotros podamos buscar información de otras fuentes, podamos darnos un ejemplo de otros trabajos que se hayan realizado con proyectos, porque los proyectos sociales ya se encuentran realizados, se encuentran hechos por gobiernos estatales, por gobiernos municipales, por gobiernos federales. Todas estas problemáticas que nosotros encontramos en la sociedad, escasez de agua, bullying escolar, violencia familiar, violencia doméstica, acoso cibernético, ciberbullying, etcétera, son temas que ya vienen de generaciones y generaciones y que se han establecido proyectos y proyectos y proyectos y proyectos que siguen en marcha. Precisamente, una de las partes fundamentales de un proyecto es que tiene un inicio y tiene un final, tienen etapas, se llama ciclo de vida. Ese ciclo de vida del proyecto, al momento que nosotros iniciamos con el planteamiento del problema y al momento en que nosotros lo finalizamos con la puesta en marcha, determinamos estrategias indistintas. Quiere decir que a lo mejor pueda ser que alguna de las estrategias, alguno de los objetivos específicos sea parecido, pero no puede ser 100% igual. Porque precisamente eso es lo que el parteaguas es decir, ¿qué espero yo? Si a lo mejor el gobierno estatal ya había puesto en escasez de agua, ¿no? Elaborar sistemas de captación pluvial. Oye, pero no lo hiciste. Entonces yo te propongo, ok, implementar talleres de sistemas de captación pluvial caseros. Ah, ok, es parecido, pero no igual. Porque yo te estoy diciendo que puedo hacer un sistema de captación pluvial, pero yo te estoy ofreciendo otra alternativa que te voy a ayudar a que tú mismo lo hagas y que tú mismo reflejes los resultados de tu sistema de captación pluvial casero, con el fin de evitar la escasez de agua y otros puntos que podemos implementar, ¿no? Para eso existe lo que es la administración de proyectos. Realmente la administración, como veíamos desde semana 1, es una ciencia generalizada. Esto impacta en todas las áreas administrativas, en todas las áreas de,
finanzas, contabilidad, arquitectura, gerencia, operaciones, etcétera. Entonces, la administración es tan universal que nos ayuda precisamente a cualquier ámbito. Entonces, ¿cuál va a ser la importancia que radica en la administración de proyectos? ¿Por qué es importante? Por medio de la administración de proyectos, las empresas tienen la posibilidad de implementar sus estrategias comerciales, así como de innovar en el mercado y de generar diversas ventajas competitivas. También sirve para garantizar proyectos de calidad a tiempo y dentro de un presupuesto. Es decir, elaboramos un proyecto, tenemos que tener un presupuesto estimado. Elaboramos un proyecto, tenemos que elaborar proyectos de calidad. Elaboramos un proyecto, tenemos que entregar resultados en un tiempo determinado. Ah, ¿cómo obtengo ese tiempo determinado? Semana 1. Objetivo general. Estructura del objetivo general. Verbo, objeto, condición, tiempo. Tiempo mediano, largo plazo, 6 meses o más. Entonces yo ahí ya tengo la respuesta de cuál va a ser el tiempo en que yo voy a dar respuesta a mi proyecto. Oye, pero yo me olvidó y no lo hice como me dijeron, lo voy a poner como yo creí. Ok, pongo que en mi cronograma de trabajo lo voy a cumplir en tan solo 28 días. La pregunta reflexiva que haríamos en este caso dentro de la retroalimentación, ¿con base en qué determinamos que en tan solo 28 días puedes resolver un proyecto sobre escasez de agua, bullying escolar, que hablamos que aquí tenemos una demografía de población estatal o local que tiene alrededor de 50,000 personas que vamos a estar atendiendo? Desde ahí encontramos el parteaguas del algo que es irreal y deja de ser objetivo, se convierte en subjetividad y pasa a ser de algo realístico a un sueño que no vamos a poder cumplir. Por eso es muy importante que nosotros reflexionemos sobre los tiempos que vamos a implementar. Por eso va de 6 meses o más, de acuerdo al objetivo general. En esta ocasión, la función que voy a tener en esta semana es volver a descargar sus trabajos de la semana 1 para poder visualizar su objetivo general. Si en dado caso lo tenían correcto, pues lógicamente voy a verificar el tiempo que le colocaron a su objetivo general y este debe de concordar con el cronograma de trabajo que vamos a estar trabajando. Y en su caso que no, pues los invito a que hagan objetivos generales que vayan de mediano a largo plazo. La administración de proyectos es de vital importancia para cualquier tipo de organización, ya que sus aportes tienen relación directa con la administración de empresas y la planificación organizacional. Esto le permite controlar los procesos, cumplir con cronogramas, administrar los recursos y garantizar las estimaciones de productividad. Otro de los aspectos que resalta su importancia es que ayuda a realizar las actividades con planificación y con una visión estratégica, favoreciendo a que diferentes áreas de la empresa puedan trabajar integradas en conjunto y en sinergia. Además, la administración de proyectos conlleva al cumplimiento de los objetivos. Gracias al análisis previo sobre la factibilidad, aquí entramos con una palabra que les acabo de compartir, la factibilidad, pros y contras para la realización de proyectos, es posible resolver cualquier situación crítica que se pretenda durante el ciclo de vida. Y el ciclo de vida es la duración del proyecto. Esto permite poder llevar a cabo acciones efectivas para lograr el máximo beneficio y el mejor aprovechamiento de los recursos, aunque estén limitados. Debido a que en la actualidad se habla mucho más sobre el desarrollo de las tecnologías y la digitalización de los negocios, existen muchos proyectos que nacen por y para el mundo digital. Esto ha originado el surgimiento de una nueva era conocida como la administración de proyectos digitales y que es muy necesaria. Bien, aquí entramos a una parte muy importante, administración de proyectos digitales. Antes, cuando se elaboraban los proyectos, todos los proyectos eran basados en pues, la impresión, en la presentación de una monografía, en la presentación de un documento, de un anteproyecto, para que el evaluador de proyectos pudiera revisarlo. Actualmente las tecnologías han avanzado, como bien su nombre lo dice, que son tecnologías emergentes, porque surgen y nacen por una necesidad. Esa necesidad es precisamente la de poder minimizar la carga de trabajo del el recurso humano y poder mostrar los trabajos de una manera más eficiente y más eficaz.
Beneficios de la administración de proyectos. El principal beneficio de la administración de proyectos tiene que ver con la satisfacción del cliente interno. Bien, aquí entramos también aparte de lo que vamos a ver en el foro de clase de esta semana, la comunicación interna y externa, basada en la resolución de problemas. Pues yo, ¿de qué manera me puedo comunicar internamente con mi equipo de trabajo, con mis colaboradores? Veíamos redes sociales como WhatsApp, como Instagram, como Telegram, como eh, Skype y entre otras que pueden usar para comunicarse. Correo electrónico, un correo personalizado, etcétera. Entonces, si se presta el servicio de manera independiente o como consultor, asimismo, existe una extensa lista de beneficios entre los que destacan los siguientes. Administrar y disponer de los recursos y del tiempo de manera eficiente. Optimizar los procesos y flujos de trabajo, como a través del diagrama de flujo. Lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos. Vincular los resultados con los objetivos estratégicos de la organización. Aumentar la comunicación entre diferentes áreas productivas. Ayudar eficientemente en la resolución de problemas e incidencias. Actuar óptimamente frente a los riesgos. Mejorar la productividad y gestión del trabajo en equipo, entregar resultados cumpliendo los tiempos establecidos, permitir el seguimiento y la administración con respecto a una proyección, prever los obstáculos, rutas críticas y cuellos de botella, estimando las posibles soluciones, que eso es lo que oíamos en la última sesión sobre el método PERT, el método de la ruta crítica, que eso nos permite tener una holgura en nuestro cronograma de trabajo y utilizar la tecnología para aplicar técnicas prediseñadas y metodologías automatizadas de manera eficiente. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Si les da pena abrir el micrófono, la pueden escribir por el chat para que se les pueda resolver. No, asesor, ninguna duda por el momento. Gracias. Así. Bien, entonces entramos a la parte de lo que es el diagrama de Gantt. Vamos a ver su historia. ¿Qué es un diagrama de Gantt? Punto importante que vamos a estar trabajando durante esta semana. El diagrama de Gantt es un gráfico que en su momento se le determinaba como, en la historia antigua, como un gráfico de barras. Sin embargo, cambió la versión de lo que realmente es un diagrama de Gantt. Un diagrama de Gantt es un diagrama o un cronograma de trabajo que nos ayuda a visualizar los tiempos de realización de un proyecto. Entonces, el diagrama de Gantt, muy usado en la gestión de proyectos, es un gráfico de barras horizontales que se usa para ilustrar el cronograma de un proyecto, programa o trabajo. Es una forma de visualizar la programación de este proyecto, de dar seguimiento a los logros y de estar siempre familiarizado con el cronograma de su trabajo. Cada barra del diagrama de Gantt representa una etapa del proceso o una tarea del proyecto y su longitud nos va a dar la duración de la tarea. Cuando la miramos en perspectiva, vamos a decidir que el diagrama de Gantt ofrece a los miembros del equipo de trabajo un panorama general acerca de cuál es el trabajo que van a realizar. Por eso es lo que veíamos nosotros en la nomenclatura sobre las actividades y tareas. Y esta ocasión la parte de responsables. Cuando nosotros definimos que la actividad 1, tarea 1.1, el encargado de realizar esa actividad es el ingeniero en mecánica, o el ingeniero en electrónica, o el ingeniero en informática. Ah, ok, yo ya sé que esa persona tiene un tiempo de febrero hasta septiembre para realizarlo, ¿sí? Aquí digo yo, pues bueno, tiene un tiempo prudente, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, él, como dice la imagen, en la parte amarilla, él llegó y tiene un trabajo incompleto? ¿A quién voy a llamarle la atención si yo desconozco quién es el encargado de realizar esa actividad de tarea? Pues lógicamente no tengo a quién. Entonces es un cronograma de trabajo que no está bien definido. Por eso nosotros tenemos que definir correctamente quién es ese responsable, quién es ese perfil, ¿sí? Quién es esa persona que va a ser la responsable de hacer esa tarea para poder conocer más a detalle cómo va a ser la distribución del trabajo. ¿Cuáles son los pasos para elaborar un diagrama de Gantt? Primeramente hay que definir el periodo. Tu diagrama de Gantt debe de basarse en un proyecto con fechas de inicio y fechas de finalización. O sea, que lo que nosotros vamos a colocar en esta tabla, en la columna de fecha de inicio y fecha de conclusión, precisamente como su nombre lo indica, son fechas. No es colocar un día, 2 días, un mes, 2 meses, sino van, por ejemplo, periodos del
31 de julio del 2024 al 31 o al 30 de agosto del 2024. Ah, ok, tengo 29 días. Entonces, en el tiempo total voy a colocar 29 días. Ah, en la siguiente tarea va a ser del 30 de agosto del 2024, agosto, segundo octubre, al 30 de octubre del 2024. Entonces, yo tengo 2 meses, que son 60 días. Entonces, voy a colocar en la parte de tiempo total de la actividad 60 días. Y así consecutivamente, haciendo que la suma total de las tres fases me dé un tiempo acorde a mi objetivo general no menor a 6 meses. Por ejemplo, supongamos que planificamos el lanzamiento de un nuevo producto. El equipo de producto empieza a trabajar con el producto nuevo el 1 de agosto y esperamos que se termine de producir y se lanza al mercado al 30 de septiembre. En este caso, el gráfico de Gantt comenzará el 1 de agosto y seguirá al menos hasta el 30 de septiembre. ¿Por qué decimos al menos? Porque probablemente tengas que dar seguimiento a algunas tareas después del 30 de septiembre, como por ejemplo enviar correos electrónicos de recordatorio a los clientes para comunicarles que el producto ya está activo, comunicar con la producción para redes sociales o seguir de cerca las entrevistas para la prensa. Así que a pesar de que tu logro de lanzar el producto se haya cumplido el 30 de septiembre, el proyecto posiblemente siga hasta mediados de octubre. Ese sería un ejemplo similar a lo que pasaría con nosotros. ¿Por qué? Porque dentro del proyecto, a pesar de que a lo mejor se cumpla, hablando, estamos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero de 2025, hablando de 6 meses, que se cumpla el 30 no, sería febrero, marzo, 1 de marzo del 2025. Tendríamos que tener una semana de holgura porque pues, tenemos que pasar el reporte a la sociedad y decirles se cumplió o no se cumplió. Entonces tendríamos que ver esa holgura para definir si realmente nosotros pudimos cumplir con las fechas estimadas. Dos, agregar tarea con fechas de inicio y fechas de finalización. Los diagramas de Gantt funcionan mejor cuando tienes tareas con fechas de inicio y finalización para poder visualizarlos como barras en un gráfico. Si no agregas fechas de inicio a tus tareas, se verán como momentos en el tiempo y probablemente sea más difícil identificarlas. Siguiendo el ejemplo del lanzamiento del producto, a continuación te mostramos algunas de las tareas que podrías agregar al diagrama de Gantt. 3 de agosto al 14 de agosto del 2024. El equipo de productos realiza su primer sprint con metodología ágil de 2 semanas para desarrollar la primera versión del producto. 17 de agosto al 21 de agosto. Y así consecutivamente nosotros vamos a establecer los tiempos para las actividades y las tareas que estamos trabajando. Ahora bien, más adelante tal vez queramos dividir estas tareas un poco más. Por ejemplo, podríamos crear subtareas para los videos, las imágenes y los GIFs que crea el equipo de diseño. Pero por ahora nuestro diagrama se vería así, de esta manera, como lo ven en pantalla. Eso es con la tecnología de Gantt chart. En esta vista también puedes apreciar las barras que responden a un código de colores según en que trabaje el equipo. El azul es para productos, el verde para marketing de productos, el violeta diseño, el rosado contenido y el amarillo redes sociales. Nosotros podemos jugar con la creatividad, contar con una función con códigos por el color en tu diagrama de Gantt es realmente importante ya que a medida que los proyectos se vuelven más complejos y podrás controlar al equipo de manera más eficaz. O sea, es decir, en esta etapa que vamos a estar trabajando, como su nombre indica, las tecnologías emergentes, nosotros vamos a trabajar con tecnologías emergentes. Entonces, no vamos a elaborar un diagrama de Gantt estático, tiene que ser dinámico. Es decir, tenemos que utilizar las tecnologías para que este tenga la opción de ser dinámico. En la parte de lo que es la plataforma, está Tom's Planner, está también Smartsheet y también creo que está el de Excel. Pero como podrán ver, visualicen concretamente el Excel, porque el Excel les muestra un video tutorial de cómo hacer un diagrama de Gantt dinámico, porque es muy importante que no vayan a subir a la plataforma un diagrama de Gantt estático, porque se va a impactar mucho en su calificación. Entonces, es muy importante que utilicemos una tecnología. Ahorita, de hecho, les voy a mostrar una que es muy fácil de usar y les voy a mostrar cómo se comparte. Bien, se acabaron unos 30 minutitos, nos conectamos de la liga y nos volvemos a reconectar para que se los muestre.